Buenas, ¿qué tal todos? Buenas noches. Estamos en el encuentro virtual que realizamos los miércoles, en esta ocasión para tratar sobre un libro que se llama El trabajo social. Antes hemos tenido reuniones de este tipo. Primero tratamos un libro sobre la cultura dominicana. Después tratamos uno sobre Tomás Moro, político y gobernante, que tuvimos la presencia de Monseñor de la Rosa y Carpio, que es presidente del Grupo Santo Tomás Moro. Y la semana pasada hablamos sobre un libro titulado Arte, Filosofía y Política, según el pensamiento de Jacques Maritain. Hoy vamos a tratar sobre el libro El trabajo social. Este es el libro, El trabajo social. Está en dos versiones. Ese que le mostré es el físico y este que estoy mostrando ahora es el digital. ¿Qué diferencia hay entre el físico y el digital? Fundamentalmente, que el digital tiene videos. Entonces hay muchos videos sobre el trabajo social que no se pueden conocer en un libro físico. Segundo, son más baratos los libros digitales porque no se gasta papel. Y tercero, se pueden enviar por WhatsApp o por correo electrónico. Yo le quiero explicar, porque es costumbre hacerlo, por qué yo hice ese libro sobre el trabajo social. Primero, la portada, esa portada la hizo una pintora de aquí de Santiago que se llama Juanita Pichardo. Tiene un prólogo el libro que hizo Nélcida Marmolejos, que muchos de ustedes conocen porque fue sindicalista, fue diputada, fue presidenta de la Mesa del Diálogo y los últimos 16 años era directora de la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social. Y la presentación de ese libro que se hizo en la Madre y Maestra lo hizo Rafael Toribio cuando era rector de la Universidad INTED. Y el libro está dedicado a mi mamá y a mis 4 hijos. Tengo 4 hijos varones. ¿Por qué escribí ese libro? Yo fui a vivir a Bélgica desde 1992 al 2004. Estando en Bélgica, fui electo secretario general de una federación mundial que trabajamos en 68 países, de la agricultura, la alimentación y la hotelería. Y estando en Bélgica con ese cargo, con esa posición, me pregunté dónde se forman los dirigentes sindicales, porque aquí en República Dominicana no hay. Entonces me acerqué al Instituto Superior de Cultura Obrera. Le estoy diciendo en español, por eso todo en francés. Y ellos me orientaron para que como dirigente sindical internacional estudiara trabajo social. Hay varias tendencias de trabajo social. Una es la que se aplicó aquí en la Madre y Maestra, que es especialmente para la orientación y dirección de personas discapacitadas, para niños, para sectores vulnerables, para campesinos. Y entonces entré a estudiar en la Universidad Católica de Namur, en Bélgica, trabajo social. 5 años. Como yo era un dirigente sindical internacional, pues iba una vez a la semana, un día entero. Después hacíamos 2 reuniones con grupos de trabajo, círculo de estudio, con el método de ver, juzgar y actuar. Y así me gradué en la Universidad Católica de Namur de Trabajo Social y Seguridad Social. Esto es para que ustedes tengan una orientación, porque siempre es bueno saber por qué se escribe un libro. Yo le voy a explicar a ustedes el índice, porque eso es lo que da tiempo, de este libro sobre el trabajo social. Tiene un testimonio social. Y un testimonio social es una relación de las actividades sociales que yo he hecho
en el movimiento sindical, en las cooperativas, en la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales. Y comienzo dando un testimonio que se lo voy a referir a ustedes. Siendo muy joven, yo pertenecía a la Juventud Obrera Católica. Hicimos un retiro espiritual y se planteó ahí, yo tenía 17 años en esa época, ¿qué tú vas a hacer en tu vida? Y yo reflexioné mucho y pensé, y le pedí a Dios en ese momento que me diera talento para ayudar a que los pobres sean menos pobres, pero nunca trabajar para que los ricos fueran más ricos. Por eso nunca el talento que he tenido, he trabajado en ninguna empresa para vender o para comprar o para tener beneficio, sino trabajo social, de vocación. Después ahí, ¿dónde trabajan dónde laboran los trabajadores sociales? Aquí trabajan, aquí hay, para que ustedes tengan una idea, cerca de 200,000 personas que hacemos trabajo social en las ONG, en la sociedad civil, en el cooperativismo, en el sindicalismo y en todas aquellas asociaciones sin fines de lucros. Quiere decir que no es para vender, no es para ganar, sino para dar servicio y buscar el bien común. En esto se estudia para ser trabajador social la sociología, que es lo que estudia, lo que es el comportamiento de la sociedad. La psicología social, quiere decir un trabajador social tiene que conocer psicología social para saber el comportamiento de las personas. No todos tenemos el mismo comportamiento, ni el mismo carácter, ni las mismas actitudes, ni el mismo talento. Y un trabajador social tiene que conocer eso. Y la política social que busca el bienestar social. El capítulo segundo se trata sobre la crisis que se presenta a nivel general. En el mundo social, por ejemplo, tuvimos la crisis de la alimentación. Ahora es breve porque solamente la cuestión de la peste porcina. La corrupción que nosotros hemos visto que se están haciendo y sometiendo a la justicia a personas comprobadamente corruptos. Lo que pasa es que solamente se está haciendo a los del gobierno anterior, pero la corrupción está en todos los gobiernos, los que estuvieron y los que están. Entonces hay que estudiar bien qué es lo que es la corrupción. Y después la justicia social. O sea, una de las cosas fundamentales que uno estudia trabajo social es para llegar a que se aplique la justicia social. Después tiene mucha relación el capítulo 3 sobre el empleo. O sea, muchos de nosotros, el 90% depende de un empleo. Hay gente que dan empleo, pero son una minoría. Pero la gran mayoría vivimos de un empleo. Y en esta crisis de la pandemia se han perdido muchos empleos, a pesar de que dice que se han recuperado, pero no es verdad. Porque se hace en comparación con el año pasado, que fue de pandemia total, podemos decir, a los de ahora que estamos saliendo de la pandemia. Después el trabajo informal. Señores, lo que crece no es la industria, es el trabajo informal. Quiere decir personas que salen a vender, personas que no tienen patrón, que no están en la seguridad social, que no tienen regalía pascual. Y eso es lo que crece, es la mayoría. El 57% de los trabajadores estaban en el sector informal antes de la pandemia. Ahora debe estar en un 68%, que no son gente del sector formal. O sea, el sector formal son los que tienen su salario por los días que trabajan, por las horas, le pagan semanal o quincenalmente y están en la seguridad social. Después el trabajo decente, o sea, la OIT ha establecido una serie de convenios y recomendaciones que los países que cumplen eso o las empresas es lo que ellos llaman el trabajo decente. Pero nunca se habla de entonces qué es el otro tipo de trabajo. Es indecente.
Si hay trabajo decente, se supone que hay un trabajo indecente. Hay un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente. Y después sobre el salario. El problema de la mayoría de nosotros es que los ingresos que tenemos son los salarios. Aquí hay gente que recibe remesas del exterior, especialmente de Estados Unidos, familiares. Otros reciben de Europa, pero la base normal es el salario. Y el promedio de salario está muy bajo. Está cerca de 14,000 pesos mensuales. Yo le digo, yo personalmente, yo estoy pensionado, yo recibo 8,000 pesos en mi pensión, no puedo vivir con eso y a pesar de mi edad, tengo que seguir trabajando porque con lo que se recibo no puedo mantenerme. Y el salario no tengo, después que uno está pensionado, no tiene salario. Lo que tiene son ayudas del sistema. Después, las condiciones de vida y de trabajo. El trabajador social tiene que estudiar y ser un experto sobre el trabajo. Aquí, el trabajo en la agricultura. Cuando mataron a Trujillo, aquí el 68% de la población vivía en el campo, hacía trabajo en agricultura. Hoy tenemos 25%. ¿Qué ha pasado en el trabajo en la agricultura? ¿Quiénes trabajan en la agricultura? Las personas mayores. Los jóvenes que pueden comprar una motoconcho o que pueden ahora tener una cuestión de internet o algo, no trabajan la agricultura. Y esto es porque nosotros tenemos que producir agricultura para el consumo nacional, para los dominicanos que viven fuera, en Nueva York y en Miami especialmente, que lo que comen es cosa de consumo nacional, de producción nacional, para la mitad de la población de Haití que vienen a comprar productos agrícolas especialmente, y para tener la cantidad de turistas que vienen que comen no solamente de la agricultura, comen mucha verdura y ensaladas y pescado, pero el país tiene un problema grande en lo que respecta al trabajo en la agricultura. El problema de las mujeres trabajadoras en todas partes, en la agricultura, el trabajo de los niños trabajadores. Un trabajador social tiene que saber cuáles son las condiciones de vida y trabajo de las mujeres y de los niños, porque son sectores vulnerables. La explotación infantil que hay en América Latina no es solamente sexual, sino también de trabajo, de salario, de condiciones de vida. Y en el turismo hay una explotación grande, muchos de ustedes lo saben. Aquí vienen muchos turistas a buscar niños y niñas que a veces los padres se la venden o hay intermediarios que hacen ese trabajo. Un trabajador social tiene que conocer estos problemas, son problemas sociales que nos deben interesar. Y después la situación está de los adultos mayores. Los adultos mayores, para que ustedes tengan un balance, nosotros somos alrededor de 10 millones de habitantes. 1 millón de habitantes dominicanos tiene 60 años o más. Quiere decir, somos el 10% de la población. Pero, por ejemplo, en las pasadas elecciones, no era el 10%, era el 27%. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en las elecciones los niños no votan, los menores no votan, solamente votan los que tienen ya la edad de adultos, los que tienen cédula. Y 27%. Se habló en la campaña anterior de los adultos mayores. Nadie habló siquiera a favor de los adultos mayores. Después hay que conocer el problema de la globalización. Estamos viviendo en una sociedad del neoliberalismo, de la globalización. Y un trabajador social tiene que saber qué significa eso desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Después lo que se llama la economía social. El trabajador social, y este libro es sobre eso especialmente, tiene que conocer qué es. Nosotros conocemos la economía capitalista, la economía comercial, pero hay la economía social. ¿Y qué pasa con la economía social? Es lo que pone al hombre como centro, no a la economía como mercancía, como centro, sino al hombre, a la persona humana. Después está los consumidores.
O sea, todos nosotros somos consumidores. Por ejemplo, yo como adulto mayor, ¿qué hacemos los adultos mayores ahora? Comprar en los supermercados y comprar en la farmacia, porque nadie está comprando cosas de lujo. Entonces, como consumidores, todos somos consumidores. ¿Y qué pasa con los precios? La canasta familiar. Si los promedios están en 14,000 pesos y la canasta familiar está en 29,000 pesos, y la canasta familiar quiere decir qué es lo que usted necesita mínimamente para vivir en alimentos, en vestido, en alimentación, en transporte, en educación, en medicina. Cuando no tenemos esa cantidad, entonces tenemos deficiencia. O no tenemos buena alimentación, o no tenemos buena salud, o no tenemos buenos vestidos, o no podemos transportarnos, no podemos comunicarnos. Después está una de las cosas que enseña en el trabajo social, es el presupuesto familiar. El presupuesto familiar es la parte social del presupuesto. Aprendemos a hacer un presupuesto en el país y se habla y se discute del presupuesto de la nación, de los ministerios. Todo el mundo dice, gané, obtuve beneficios, todo eso. Pero hay un presupuesto que es el básico, que es el presupuesto de la familia. Cuando la pareja con los hijos se reúnen para determinar cuánto tienen de ingreso mensuales y en qué gastan ese dinero. Y sacando la cuenta, entonces habrán tiempos que dirán, este mes no podemos comprar o consumir esto porque no tenemos dinero suficiente. Y otros meses dirán, hemos tenido tanto y vamos a ahorrar. ¿Y ahorrar para qué? Para cuando tengan una necesidad de comprar un carro, de comprar una casa, de comprar una nevera, entonces tener unos pequeños recursos para poder tener. Eso se hace en un presupuesto familiar. Y después tenemos el turismo, que nosotros somos uno de los países más adelantados en América Latina en turismo comercial, pero no conocemos el turismo social. Entonces, la gente que trabaja en turismo, en grandes hoteles, no pueden hacer turismo con su familia. Se le prohíbe que lleven su familia a los mismos sitios que están trabajando. Entonces, hay otro tipo de turismo que se practica, le puedo poner el sindicato, la Federación de Trabajadores de la Salud aquí, o la Cooperativa de la Salud, todos los años alquilan, arriendan un hotel de lujo en Punta Cana especialmente, y van la familia a pasar por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ellos no pueden pagar esa cantidad de dinero. ¿Qué hacen? Que la cooperativa entonces paga a los a trabajadores y sus familias para que pasen unas buenas vacaciones. Y después ellos le van pagando a la cooperativa. Si no hay una cooperativa es difícil tener un medio de retención, pero es para que la gente tenga cultura y pueda hacer turismo social, como hacen la gente rica. Pero la gente rica va a otro nivel donde se van a divertir. El turismo social no es diversión, sino es vida familiar, de llevar, si hay una persona discapacitada en la familia, si hay un anciano en la familia, si hay un niño, llevarlo y hacer una vida familiar en un sitio de turismo. Eso no se conoce en la República Dominicana. Después está el trabajo de la sociedad civil. Tenemos, junto con la sociedad civil, tenemos las ONG. Las ONG son organizaciones no gubernamentales. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Que todos los diputados y senadores y el gobierno tienen ONG para sacar dinero del Estado. Son caricaturas de ONG, porque las ONG son organizaciones no gubernamentales. Pero cuando hay un diputado, un senador, en el presupuesto ellos se ponen y se asignan una cantidad. No hay diputado o senador que no tenga ONG, y eso es caricatura. Pero las ONG, que son organizaciones no gubernamentales, defienden a sus miembros. No son la caricatura de muchas que tenemos nosotros en la actualidad. Después está el cooperativismo. El cooperativismo es un sistema económico muy importante para enseñarnos a ahorrar,
o hacer cooperativas de producción, de consumo, de ahorro, de crédito. Y es una forma de estar organizado. Y es democrática la cooperativa porque cada uno es un voto. No es como una empresa que si un fulano de tal tiene el 51% de las acciones, ya él determina. En la cooperativa no es así. La cooperativa es democrática y cada miembro es un voto. Después el sindicalismo, de eso tengo mucho que hablarle porque soy sindicalista. Entonces nosotros tenemos en la actualidad un sindicalismo que ha perdido la esencia de lo que es el sindicalismo. Ustedes vieron lo que pasó hace un mes. El gobierno pensionó con una pensión de 75,000 pesos a los 3 presidentes de las 3 centrales sindicales. ¿Qué quiere decir eso? Es una compra. El sindicalismo está vendido porque los principales dirigentes están recibiendo paga del gobierno. Y todos ustedes saben, especialmente los dominicanos, que esos 3 dirigentes también, ellos apoyaron a Danilo en las últimas elecciones y ahora han recibido un beneplácito de parte del gobierno. Entonces no hablamos de ese tipo de sindicalismo, sino un sindicalismo que defienda los derechos y las libertades de los trabajadores. Después, cómo hacer un plan de trabajo, donde quiera que esté el trabajador social, tiene que explicar cómo hacer un plan de trabajo, cómo estudiar los estatutos, porque hay que aplicar en todas partes los estatutos. Después ver la pastoral social, es una entidad de la iglesia que se ocupa de formar gente en lo social. Después las comunicaciones, el trabajador social es un individuo que tiene que estudiar oratoria para saber hablar, para saber comunicar, para saber publicar y estar en contacto, especialmente ahora en la época de las redes sociales, donde se dan a conocer muchas cosas. Después está el diálogo social, quiere decir la mayoría de las conquistas ahora se hacen a través del diálogo y se llama diálogo social cuando participan los actores principales. ¿Quiénes son los actores principales? Bueno, las 3 fuerzas vivas, el gobierno, porque el gobierno, aunque ha vendido sus empresas, pero sigue siendo el principal empleador porque es el empleador de todos los empleados públicos. Y aquí hay alrededor de 500,000 trabajadores públicos que dependen de un sueldo que les paga el Estado. Los empleadores, los patronos y los sindicatos que siguen siendo el organismo que representa a los trabajadores. Estas cosas son temas que un trabajador social tiene que conocer, tiene que aprender. Y después tenemos la seguridad social. O sea, cuando nosotros hablamos de política social, quiere decir, el gobierno debe tener una política social para aplicar el turismo social, para explicar la economía social, para explicar la seguridad social, para explicar toda la parte social. La Constitución de la República dice que la República Dominicana es un estado democrático y social. Y social quiere decir, nosotros por la Constitución debiéramos tener una economía social, debiéramos ser un ejemplo de seguridad social, debiéramos conocer el turismo social, todo lo que es social, por eso se llama, y el trabajo social. ¿Por qué no hay trabajadores sociales en la República Dominicana? Y ninguna universidad está preocupada e interesada. Y pocos bachilleres se interesan en estudiar porque no se ha dado a entender, a conocer lo que es el trabajador social. Usted va a un hospital y tiene algún problema y dicen, llamen al trabajador social. ¿Es el trabajador social un profesional que ha estudiado, que puede discutir con un médico? No, aquí el trabajador social es un mensajero. Eso es para que lleve un paquete, que lleve una nota, que llegue a esto, o le explique a fulano por dónde entrar y todo eso. Esos no son trabajadores sociales. ¿Cómo debieran estar la seguridad social? La mayoría debieran ser trabajadores sociales que han estudiado, que conocen lo que las materias que yo le expliqué, que he estudiado, para que puedan defender. ¿Y qué hace un trabajador social? Es a los que le
solicitan su orientación, empoderarlo. No es ir a representarlo, sino empoderarlo y decirle, usted tiene este derecho que lo establece la Constitución, este derecho que le dice la ley, este derecho que dice tal reglamento. Para eso, el trabajador social tiene que tener un conocimiento general en aspectos de derecho, de cuáles son las leyes, los reglamentos, cuáles son las instituciones. Le pongo un ejemplo. Yo soy adulto mayor y soy presidente de la Central Latinoamericana de Adultos Mayores. ¿Qué pasa con los adultos mayores aquí en la República Dominicana? No tenemos ningún derecho. Sin embargo, si usted lee la ley de envejecientes, y se llama envejecientes porque el término de adultos mayores es relativamente nuevo, antes todo se hacía y las Naciones Unidas así lo han acordado, poner el término de envejecimiento. Si usted lee la ley de envejecimiento de República Dominicana, le da muchos derechos a los adultos mayores. Si usted lee la Constitución de la República Dominicana, le da muchos derechos a los adultos mayores. Si usted lee la ley 8701 de Seguridad Social, le da derecho. No se cumple ni la Constitución, ni la ley de envejecimiento, ni la ley de seguridad social. Las leyes son buenas, pero no se cumplen. Necesitamos trabajadores sociales que defiendan los derechos y las libertades de toda la población, sea consumidores, sea sindicalistas, sea de ONG, sea de sociedad civil, de lo que sea. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y este libro está hecho para eso. O sea, el trabajo social, conocer cómo se forman los trabajadores sociales y dónde tenemos que estar situados. ¿Cuántos trabajadores sociales? Para concluir, le voy a contar una anécdota. Me llamaron de la Universidad de Tercera Edad para que le preparara un curso o un diplomado o una licenciatura sobre trabajo social. Yo le expliqué con todos los trabajadores sociales que hay, se puede comenzar un diplomado para actualizarlo, para reciclarlo, porque hay gente que tiene vocación de servicio, que trabajan como trabajadores sociales porque tienen vocación natural de servicio. Y esa gente lo que hay que hacer es reciclarlo y explicarle cosas nuevas. Bueno, pero en la universidad de tercera edad se volvieron un tollo. Me dijeron que había que hablar con fulano, que había que hablar. Duramos 4 meses discutiendo y yo me retiré porque no tengo deseos de entrar en ningún sitio a trabajar con polémica. No hay ninguna universidad que está dando. En otros países, un trabajador social es un profesional graduado en una universidad con título que discute mano a mano, de tú a tú, con un médico, con un ingeniero, con un abogado, con algo en su materia social. Entonces, ¿por qué no tenemos nosotros eso? Precisamente porque no, las escuelas, las universidades no se han preocupado en formar trabajadores sociales, pero es una necesidad. Y este libro está hecho especialmente para eso. Con esto concluyo y ahora abrimos un espacio para preguntas o para que ustedes den opiniones. Los que vayan a hablar, les solicito que abran su micrófono y los otros lo tengan cerrado mientras esa persona habla para no interrumpirlo. Tiene abierto su micrófono y le doy la palabra a la doctora Teodora Castro, mejor conocida como Doris. Sí, adelante. Gracias. Gracias por la oportunidad. Excelente libro, excelente reseña. Le felicito, profesor. Mire, yo estuve un buen tiempo por asuntos de salud de mi hija en los Estados Unidos, específicamente en Miami, en un estado de la Florida. Y allí los trabajadores sociales son nombrados por el ayuntamiento, por el cabildo. Los trabajadores sociales que van a trabajar en familia, o sea, que van a trabajar con las familias. ¿Y para qué sirven? Son bastante importantes. Cuando en una escuela, por ejemplo, hay un niño con problemas, llaman al trabajador social para que investiguen al seno de esa familia qué es lo que está pasando. Cuando descubren un problema clínico que el psicólogo descubre, por ejemplo, algún trauma por violencia infantil, por algún tipo también de violencia intrafamiliar, ellos también descubren el problema y quien trabaja con esa familia es el trabajador social.
Cuando hay una pandemia, cuando hay un virus o algo que está azotando a la comunidad, donde ese ayuntamiento tiene su radio de acción, tienen trabajadores sociales para ver cómo va esa familia, cuántos afectados hay, también en el asunto económico, o sea, si no hay comida, todo esto, o sea, se hace un levantamiento. Pero también el trabajador social va cuando la persona, cuando por ejemplo la mujer es abusada por el marido, o sea, cuando hay problemas, o sea, se descubre el problema familiar, el problema intrafamiliar cuando hay una denuncia en una fiscalía, en una procuraduría, y quien trabaja con esa familia es el trabajador social. Entonces, aunque aquí en República Dominicana, como había dicho la distinguida Rosalina, aunque aquí en República Dominicana no hay oportunidad, no hay incentivo, también vamos a ver que si hacemos un estudio en todas las instituciones públicas del gobierno, hay destinado un dinero, unos recursos, un departamento de trabajo social. ¿Y a quién beneficia? Puede decir un empleado que fue llamado por ese departamento social porque murió un familiar, porque tuvo un accidente o algo, y ese departamento social de la institución para la que trabaja le brindó ayuda. Yo dejo todas esas interrogantes. Lo felicito, profesor, y sí se puede hacer un trabajo bonito al seno de nuestra sociedad. Si se quiere, nosotros multiplicando ese trabajo que usted hizo. Gracias, Gracias. Teodora. ¿Quién más quiere hablar? Rosalina, adelante. Sí, gracias, profesor. Sí, ciertamente lo que usted dice, todos los detalles que dio en la exposición, excelente. El trabajador social debe ser un profesional con las capacidades para poder empoderar a la persona con la que trabaja en el conocimiento de sus derechos y libertades fundamentales. Y aquí no se tiene un concepto amplio de lo que es el trabajador social. Como usted dice, ponen a cualquier profesional, cualquier persona en un cubículo a llenar un formulario, a evaluar si los ingresos que tenga esa persona para ver si se le baja el costo tal vez de alguna atención médica o alguna terapia o algo por el estilo, pero no con el sentido amplio, con el concepto amplio que implica un trabajador social, que es un ente de acompañamiento de la familia, que es un ente que empodera a la persona en el conocimiento de sus derechos. Por ejemplo, yo hablo de las personas con discapacidad. Somos alrededor de 1 millón y pico acá en el país, porque estamos hablando de un 12 a un 15%. El censo del 2010 hablaba de un 12.4% de personas con discapacidad, pero sabemos todos que el censo tuvo grandes deficiencias, y yo confirmo que tuvo grandes deficiencias. Y además, hace 10 años que pasó. Además, todos los países de América Latina andan en alrededor de un 15% de personas con discapacidad, como lo reconoce Naciones Unidas. Y hablamos de las leyes que nos benefician, que son piezas decorativas. La misma 10701, la 13-5, la 5-13, que es la Ley General sobre Igualdad de Derechos de Personas con Discapacidad, la Ley de Educación, la propia Ley de Salud. Es decir, hay un conjunto de leyes que realmente forman un buen marco normativo. Entre ellos, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue firmada y ratificada por el país, y en tanto en cuanto es así, toma rango constitucional. La propia Constitución, en su artículo 58, 39 y demás, también reconoce
los derechos, de promover y proteger todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Sin embargo, todo eso se queda en palabras bonitas, en piezas decorativas, porque realmente no tenemos personas empoderadas que demanden el cumplimiento de las leyes. Si bien es cierto que las organizaciones de personas con discapacidad hemos tenido algunos avances en los últimos tal vez 20 o 30 años, no es menos cierto que la sociedad sigue pensando y sigue mirando a las personas con discapacidad como personas enfermas. Y sigue llamándole discapacitado, y sigue llamándonos inválido, y sigue llamándonos el ciego, el sordo, sin entender que lo primero que se debe tomar en cuenta es la condición de persona de un ser humano. Y que las políticas, las intervenciones que se hagan desde el Estado deben tener como centro a la persona, para que realmente tenga efecto en las condiciones de vida de esa población y de la población y de su familia. Porque entiéndase que una persona con discapacidad también tiene familia. Y lo que sucede realmente es desastroso. Cuando aquí una persona adquiere una discapacidad, no existe un trabajador social que acompañe a esa persona, que le guíe, que le encamine en el proceso de rehabilitación y de reintegración a la sociedad. Entonces, de verdad, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque se le dé la real importancia que tiene en la carrera de trabajo social. Muchas gracias, Rosa. Además, Rosa habla con experiencia. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? Abre el micrófono y dice su nombre y arranca. ¿Quién más quiere hablar? Marcial, ¿quiere hablar? Marcial. María Eugenia tiene el micrófono abierto. Ah, ciérralo, Rosa. Marcial. Simplemente por ahora mi saludo y decirle que estoy totalmente identificado con todos ustedes. Pero mientras no haya una voluntad política y los que realmente estén en las posiciones encumbradas en nuestro sistema y tengan conciencia de lo que se trata, vamos a tener problemas. Pero hay que iniciar. Y es fundamental que existan los trabajadores sociales y otras tantas cosas que estamos tratando aquí. Pero el problema se está encaminando y se están dando los pasos para tratar de resolver. Adelante y con el apoyo y el trabajo de cada uno creo que podemos lograr. Felicidades a todos. Gracias, Marcial. ¿Alguien más quiere hablar? Aquí está Juan Prendas de Costa Rica, Lesbia Santana de las enfermeras, Ángel Jiménez de Costa Rica, ya Rosa habló, Rosalina, María Eugenia, hablen su experiencia de trabajo social o la importancia del trabajo social. Profesor, quisiera hacer una pregunta, Sí. si es posible. ¿Dónde podemos adquirir el libro y cómo lo podemos promover en nuestros espacios? O sea, el libro digital está a 500 pesos y se puede enviar por correo electrónico o se puede enviar por WhatsApp. ¿Y el físico? El físico cuesta 800 pesos y hay que pagar el transporte porque lo físico hay que mandarlo por correo, por guagua o por lo que sea. Es más difícil el envío actualmente. Pienso que si se envía de Santiago, se puede enviar por Caribe Tours o algún tipo de Sí, transporte. o metro se puede enviar, pero hay que pagarlo.
Sí, con eso no pienso que haya ningún problema, porque quizás pudieran pedirlo, o sea, pudieran pedirlo y entonces se envían por paquete de allá para acá. Si usted Sí. tiene en existencia, vamos a promover el libro en los espacios, usted nos envía la portada, o sea, el libro, la foto, y así se puede promover por los canales de televisión y también de YouTube. Bueno, el problema de los libros físicos hoy, no para este libro, para todo el siguiente. Por ejemplo, tú estás en la capital y yo te lo envío. Entonces yo tengo que ir al metro, que me va a costar algo. El metro te lo envía, pero tú tienes después que ir al metro a buscarlo. Quiere decir que hay que pagar y hay que gastar mucho tiempo, mientras que los libros digitales, tú me lo pides ahora y en 5 minutos ya tú lo tienes en tu computadora. Sí, Esa es es correcto. de las Sí, ventajas que hay. O por WhatsApp se te envía y lo tienes en tu WhatsApp. perfecto. Bueno, ¿alguien Bueno, más quiere hablar sobre el trabajo social, que es el tema? Yo les leí la historia de por qué hice ese libro. Le hice la historia, cómo estudié en la Universidad Católica de Namur, en Bélgica, trabajo social y seguridad social, la formación que tuve para esa materia, y después he hecho este libro para que mucha gente que hace trabajo social pueda tener una referencia de qué hay que estudiar para ser un trabajador social. Y repito lo que dije antes, aquí hay mucha gente que se llama trabajador social, pero no entienden nada. No entienden sociología, no entienden psicología, no entienden cosas que hay que estudiar para poder defender, porque cualquier trabajador social que vaya a defender una persona, que vaya a empoderar de sus derechos, tiene que ser un experto, conocer las leyes. Aquí hay muchas leyes, pero no se cumplen. Entonces, bueno, el trabajador social es un ente para ir a las instancias que hay para declamar, para reclamar y para protestar o hacer lo que sea. Pero necesitamos trabajadores sociales. Estamos en un país que la Constitución dice que es un Estado social. Ahora, ¿cómo se nota lo social? En la economía, ¿tenemos economía social? No. ¿Tenemos turismo social? No. ¿Tenemos seguridad social? Sí, tenemos una parte, pero no es lo ideal. Entonces, hay que ver el apellido social, tiene que estar en todas cosas. No es la economía capitalista, no es la economía social. Promueve el Estado la economía social, promueve el Estado el cooperativismo, promueve el Estado cosas sociales. Hay un gabinete social que conozco de eso, en la mayoría son analfabetos sociales, pero son políticos, son del gobierno y le dan millones para entregar, para repartir, para dar. Ustedes vieron lo que le dieron a los músicos. Billones. No tiene nada de social eso. Y eso fue el gabinete social. Bueno, alguien más que quiera. Ya yo hablé. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos, compañeros. Lesbia de este lado. Adelante, Lesbia. Bueno, profesor, ese es un tema importantísimo. Si los gobiernos, hasta que en este país se esté trabajando por color de partido y no se trabaje mirando el ser humano como el centro importante de lo que es la trayectoria de los gobiernos, vamos a seguir de mal en peor. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajador social tiene una importancia capital en la población y más en las instituciones. Mi experiencia es en los hospitales. Da pena cómo trabajador social trata al paciente, que en ocasiones teníamos que servir de referee entre el trabajador social maltratando al paciente que va a buscar información a ese departamento. Es decir, que no tienen ningún conocimiento, no tienen ni relación humana. Ni relación humana tiene el trabajador social. ¿Pero por qué? Bueno, porque son del partido de turno y lo ponen y a veces no saben ni escribir.
Yo vi un trabajador social en Ergotiel escribiendo hoja sin H. Yo le dije, ¿y esa hoja? Es una hoja que tú formaste. Porque ¿desde cuándo se escribe hoja sin H? Entonces ya usted sabe que esas son pequeñeces de lo que pasa. Hay que ir a esos hospitales para que usted vea el desastre de los departamentos de trabajo social. Yo pienso, profesor, que todos esos temas son de mucha importancia, de mucho valor y que deben ser anexados o educación debe nutrirse de toda esa sapiencia que usted tiene y por lo menos en la currícula deben ponerse algunos tópicos de esos temas, porque de verdad, profesor, que da pena cómo se está manejando esta situación. Y en cuanto a nosotros los adultos mayores, estamos desprotegidos de todo, porque aquí no hay protección social. Este es un país que no tiene protección social. Hay que ir a la calle para ver cómo están los ancianos, pasando necesidades, mientras que siempre insisto en eso. Aquí hay un ministerio que es el CONAPE. ¿Y qué está haciendo el CONAPE? Por los adultos mayores. Nada, nada, porque los adultos mayores están en la calle dando lástima, arrastrando un triciclo, botando basura por paga para poder comer. Entonces, esas son cosas que hay que pensar qué se va a hacer, porque realmente no se puede que el país siga prácticamente en una burla a lo que es la población, comenzando desde niños, desde por los niños hasta los adultos mayores. Hay varias instituciones escribiendo de los niños, de la protección a los niños, pero salga a la calle, vaya al malecón a esta hora, vea cómo andan los niños, dando pena, y son violentados de toda la manera, son abusados, y hay muchas personas viviendo bien, comiendo bueno, atento a los niños y a los adultos mayores. Entonces hay que buscar una solución, y si el gobierno no puede, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer la población, y lo que tenemos un chin de conocimiento y un chin todavía de dolor por lo que es el destino de la nación. Es cuanto. Buenas noches. Gracias. Bueno, Lesbia es enfermera y tiene experiencia en lo que ella está hablando fundamentalmente. Me disculpa, profesor. Sí, adelante, Marcial. Hablamos como que todo anda mal, pero yo le voy a decir, es tal vez, diría yo, una sola persona en el horizonte, pero yo puedo dar testimonio de que la licenciada, y me permiten decir el nombre, Fanny Aria, encargada del Departamento Social del Hospital Moscoso Puello, esa persona hace un trabajo maravilloso. Una persona que visita a cada paciente, una persona que si usted necesita sangre, sale a buscarla, una persona que trabaja muy estrechamente con todo el necesitado, y que el departamento que ella dirige realmente es activo, porque ella, aparte de que ha estudiado el asunto de los asuntos sociales, tiene también sus creencias religiosas que la conlleva a darse más por los demás. O sea que dentro de este desastre general aparecen casos esporádicos como el que yo acabo de nombrar, porque yo he vivido esta persona con pacientes que yo he tenido allí que realmente prácticamente no tienen familia. Ella se ha dedicado por completo a resolverles los problemas. Y de leyes sabe, porque casi todo el que ella va allí busca la forma de cómo introducirlo en SENASA y cómo realmente orientarlo. Es una persona que realmente está haciendo una muy buena labor. Gracias. Bueno, hay casos excepcionales. Yo dije, hay gente que tiene vocación, que no solamente estudio, sino vocación para eso. Pero la mayoría en los hospitales, llamados trabajadores sociales, lo que son mensajeros.
lo que van a llevar, pero no son profesionales. Es decir, yo soy el licenciado Antonio Rodríguez y yo vengo a defender esto y esto y esto. Si no, dice, trabajador social, voy a llevar esto. Entonces, estos no son trabajadores sociales. Se ponen el nombre de trabajadores sociales, pero no son trabajadores sociales. Ahora hay gente que tiene vocación de servicio, yo lo dije y lo repito, que hacen las cosas bien, aunque no haya estudiado, ni tenga licenciatura, ni tenga estudio. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más Bueno, buenas quiere? noches. Adelante. Buenas noches. Habla Ángel de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Jay, yo solo puedo expresar que en semejante saco me he metido porque nos encontramos tratando de dirigir una organización social inscrita ante el Ministerio de Trabajo. Y bueno, con todo lo que usted ha ampliado de este tema, lo único que puedo decir es que me queda una tarea sumamente grande de incapacitarme para poder representar bien a las personas que estamos aquí sumamente aisladas en una zona rural y con muchas limitaciones. Bueno, Ángel, gracias. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, todas las personas que trabajamos en el sindicalismo, y Ángel es sindicalista, en las cooperativas, en la sociedad civil, en las juntas de vecinos, todo eso somos trabajadores sociales y tenemos que tener conocimientos generales, por ejemplo, de psicología, el comprender las personas, entenderlo, porque hay gente que no ha estudiado, que no conoce, de sociología, tenemos que conocer de leyes, porque todos estamos relacionados. Y lo peor es usted tener un cargo y no saber desempeñarlo por falta de información o de conocimientos. Entonces, el trabajo social es para todos. Un trabajador social, ¿qué es lo que hace? Que empodera. Empodera quiere decir, le dice a los miembros cuáles son sus derechos, cuáles son sus libertades, por dónde debe conducirse, por dónde no debe conducirse. Pero si no es así, no puede dirigir. O sea, el que no sabe no puede conducir a nadie. Entonces es necesario el trabajo social o estar cerca de un trabajador social que nos pueda orientar cuando vamos a tomar algunas decisiones. ¿Alguien más quiere? Prenda, Juan Prenda, de Costa Rica. Adelante. Un hombre de mucha Buenas noches. experiencia. Adelante, Juan. Primero que nada, disculparme porque me fui a atender unas hortalizas que tengo y cuando me acordé me agarró tarde. Aquí estamos a las 6:23, entonces todavía hay que aprovechar las horas de la tarde. Muy bien. Me perdí la exposición y entonces tal vez estoy un poco fuera de conocimiento. Pero sí me motiva mucho el tema porque de verdad nosotros los dirigentes tenemos que tener mucha sensibilidad social para poder sentir lo que sienten los demás. Y algo que no debemos de olvidar es que los que estamos en las luchas sociales no podemos decir que no sabemos hacer las cosas. Lo que no sé, debo de aprenderlo, alguien lo sabe, y entonces si uno asume la responsabilidad que le compete, va a buscar cómo resolver el problema. Y en Costa Rica, claro que tenemos manchas muy negras, pero en cada hospital existe la oficina de trabajo social. Y en eso sí, quiero decir de que son personas preparadas, aunque desconozco si tienen la verdadera sensibilidad social que requiere un trabajador social. Pero sí son profesionales los que están en los hospitales trabajando en esas oficinas de trabajo social.
Y el problema más serio que tenemos es cuando estamos fuera de esos órganos, porque son pocos los dirigentes, los trabajadores sociales que no estamos ligados con la institución, que podemos auxiliar y hablar por esas personas que están necesitadas. Es ahí donde encontramos angustia en muchos seres humanos que no encuentran la solución a su problema y cada día están más afectados psicológicamente al no encontrar la solución a su problema. Les ruego disculpas porque ¿verdad? Me incorporé tarde y me perdí lo mejor que era la exposición que quería escuchar. Buenas noches a todos, un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. Señores, ya tenemos una hora reunidos. Hemos agotado la presentación del libro El Trabajo Social. Hemos explicado cómo se hizo, por qué se hizo, y además hemos explicado quién hizo el prólogo, quién hizo la presentación del libro, el contenido, y todo esto nos ayuda a entender este libro. El próximo miércoles vamos a tratar otro libro. Cuando hagamos la convocatoria le vamos a decir el título del libro que vamos a tratar. Agradezco la presencia de ustedes en esta reunión y espero que los que no participaron después puedan recibir la grabación que estamos haciendo de esta reunión. Muchas gracias. María Eugenia Guillén fue la única que no habló, pero después todos intervinieron, pero a ella también le mandamos un saludo. Así es que buenas noches y muy agradecido por la participación. Nos veremos. Bye bye. Buenas noches para todos.